Es una tesis de colegiados y dice: pretensiones deducidas en el juicio de amparo y en el contencioso administrativo, o sea, en el juicio de nulidad. La causa de pedir debe ser pertinente para declarar la inconstitucional o ilegal de un acto de autoridad. Es un principio elemental de cualquier pretensión deducida ante los órganos jurisdiccionales, que es una manifestación de voluntad expuesta como un razonamiento estratégico atinente a un fin concreto, que es reconocer y declarar la sentencia al pretensor como titular de un derecho o cuya realización y efectos reclama. Esta propuesta o planteamiento debe tener como asidero o razón un motivo justificatorio, entendido como fundamento fáctico y jurídico de una petición, denominado causa petendi, consistente en exponer, fíjense, en exponer determinadas circunstancias del caso suficientes para el logro de cierta consecuencia del efecto jurídico perseguido. Conviene pensar que tanto en el juicio de amparo como en el contencioso administrativo, la causa de pedir debe ser pertinente para declarar ilegítimo un acto de autoridad y así obtener una consecuente reparación, que es el petitium. Bueno, lo que quise decir con esta tesis, y aquí me quedo con ustedes nuevamente, es: existen dos rubros muy grandes. El hecho de que no tienes obligación contador, no tienes obligación asesor de ponerle nombre y apellido. Claro que sería padrísimo que, como tú que te estudias y capacitas, sin ser abogado, te la sepas, ¿no? Y que le pongas violación a la libertad de trabajo, violación al principio de progresividad, violación al principio de... No tienes que ser abogado, de verdad que esas cosas se van adquiriendo, es una habilidad, y con pura lectura y capacitación. No tienes que ser abogado para tener así la varita mágica. Ya tiene cédula de licenciado en Derecho, le baja la Rosa de Guadalupe y le ilumina el cerebro y le da un pack de libros en el cerebro. No. Eso no funciona así. Aquí, sin necesidad de tener tu cédula de licenciado en Derecho, si lees y te capacitas, estoy seguro que te va a llegar esa ventisca de la Rosa de Guadalupe y te va a decir: Dios mío, aquí está la claridad. Entonces, lo primero que tienes que hacer es reconocer que puedes expresar cuál es la afectación que tienes. Por eso digo aquí, en mi primer rubro, se debe proponer una violación directa a la Constitución. No les dije al inicio que lo primero que tienes que saber es conocer la Constitución, porque si mi tema de hoy es defensa fiscal con temas o artículos de la Constitución, pues ¿qué artículos? Los primeros 29, nada más, esa parte. Ya que los conoces, conocer cuáles son las garantías que desde la primaria nos enseñaron. Las garantías de libertad, las garantías de propiedad, las garantías de igualdad y las garantías de seguridad. Eso te lo enseñaron desde cuarto de primaria. Eso lo aprendiste en primero y segundo de secundaria y lo viviste a vivir cuando dieron clases de Derecho Positivo Mexicano en la prepa. Así que en México nada más hay 4 grupos, vamos a dejarlo así, como se entienden las garantías individuales, ¿no? Ahorita vamos a ver eso de los derechos humanos y derechos fundamentales, que eso es importante, pero son 4. Las garantías de libertad: libertad de trabajo, libertad de crédito, libertad de movimiento, libertad para decidir el número de tus hijos, libertad para dedicarte a lo que te acomode siendo lícito. Garantías de propiedad: artículo 27, el derecho a poseer, a mantener, a poseer un dominio de un espacio de tierra, etc. Las garantías de igualdad: todos los hombres somos iguales, el hombre y la mujer, la libertad, la igualdad de circunstancias, no se puede discriminar, etc. Extranjeros y nacionales quedan protegidos. Y las garantías de seguridad jurídica: artículo 14, 16, 17, todo lo que tiene que ver. Entonces, propiedad, libertad, igualdad y seguridad son 4 rubros que debes tener claro, en que se dividen los cajoncitos a donde van a ir esos principios de la Constitución. Los principios son en lo que se apoya, por ejemplo, principio de legalidad, el principio de certeza jurídica, principio de no retroactividad. No tienes que ser licenciado en Derecho, abogado, para conocer eso. Eso, aprendiendo un tema de Derecho Constitucional, es muy fácil entenderlo, y aquí hemos dado muchos cursos de ese tema. Entonces, si estás hablando de que nadie puede ser molestado en su familia o posesiones en una revisión fiscal, en una auditoría, si te van a revisar la contabilidad y van a ir a tu domicilio fiscal para revisarte como contribuyente, ¿qué crees que te estén afectando si no lo hacen adecuadamente? Pues tus garantías de seguridad jurídica, que implica un debido proceso, a que se te formule de manera previa un requerimiento, tienes garantía a que se te escuche antes de ser ajusticiado, a que sepas
en qué fueran tus errores y si tienes derecho a autocorregirte, a que no puede llegar cualquier autoridad y meterse a tu domicilio o a tu contabilidad si no hay un fundamento previo de la autoridad y que esté explicando por qué, que explique qué ejercicio fiscal en particular, cuál es el objeto. Todo eso es una garantía de seguridad que ahora se traduce, sí, en principios, el principio de legalidad, que todo acto debe estar fundado y motivado. Y luego eso se vuelve a un derecho humano. ¿Qué derecho humano? El derecho humano a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio. ¿Te das cuenta? Garantías individuales era una denominación que se tenía para aquellas cuestiones que cubren ciertos derechos de los gobernados, en este caso de los contribuyentes. Los principios se contienen en las garantías y luego en los derechos humanos. Si tuviéramos que verlo así como un brincar, entonces serían las garantías, ¿verdad? Y luego están dentro de los principios y dentro de luego los principios están dentro de un círculo llamado derechos humanos. Hoy, como lo ve la autoridad, los derechos humanos es un círculo gigante. Adentro de los derechos humanos están las garantías y adentro de las garantías están algunos principios. O sea, en ese orden podríamos entender. Y los derechos fundamentales, pues también es como un todo, ¿no? Algo que está reconocido en todo el mundo. Los derechos humanos, lo que reconoce el derecho mexicano en especial, aunque existe otro campo. Entonces, no hay necesidad desde mi punto de vista que tengas una cédula de licenciado en Derecho o que curses la carrera para entender esta situación. Estoy hablando de mi primer ingrediente que se debe proponer una violación directa a la Constitución. Ese es el arte. ¿Y por qué te explicaba los dos rubros estos de el ius novia curia, lime facto ius y la causa de pedir? Porque la jurisprudencia dice, mira, no le pidas peras al olmo. Si un contribuyente o su abogado o su contador o cualquier persona en su representación o él por su propio derecho viene y nos dice, oye, ¿qué crees? Se quisieron meter a revisar mi ejercicio fiscal 2018 y nada más dejaron un citatorio. No conozco el orden de visita y me dijeron que venían del SAT y se identificó. Oye, eso no se puede. ¿Por qué? Pues porque te debieron haber dejado un acto a notificar que se llama visita domiciliaria, revisión de gabinete, o te había llegado por buzón tributario y la ley dice que debe explicar qué ejercicio va a revisar, qué es lo que está buscando y el periodo y quién lo va a hacer y debe venir firmado. No tengo nada de eso. Eso es ilegal. Entonces, ¿qué? Te está violando tus garantías de tus principios del debido proceso, no está fundando y motivando y se está intrometiendo al domicilio, molestándote en tus papeles y posesiones. Entonces me está violando ¿qué? Tus garantías o tus derechos humanos a la seguridad jurídica. Sí, ¿y eso dónde está? En el artículo 14 y 16. Eso es lo que yo quiero decir. Cuando tú identificas esta situación, es muy fácil, tenemos este primer ingrediente, lo vamos a ir desarrollando. Segundo, distinguir entre acto de molestia o acto privativo. Aquí hay que volver a leer con mucho detenimiento el artículo 14 y 16 constitucionales, que tampoco es propio de abogados. O sea, leerlos. Mucha gente dice, sí, ya sé qué dicen. No. Aquí todas las cosas van cambiando. El artículo 16 ha cambiado, se ha modificado ese artículo. Te invito a que lo revises, a que estés actualizado con el contenido, porque estos son los dos pilares, es el binomio de la legalidad. Si algo de lo que está aquí no se respeta por el SAT o por el IMSS o el Infonavit o cualquier otra autoridad, estos asuntos no están fundados y motivados y viene para abajo todo. Estoy hablando de defensa fiscal con artículos de la Constitución. Es decir, no tengo que meterme al Código Fiscal de la Federación, no tengo que meterme a otras leyes, de ahí va nada. Con que yo tenga este razonamiento previo, con eso paras en seco una revisión. Ese es el tema de hoy. ¿Cómo paro rápido una auditoría, una revisión, sabiendo identificar artículos de la Constitución que por la vía del amparo indirecto puedo lograr? Espero estar siendo claro con ustedes. Y si no, bueno, pues estoy a sus órdenes en preguntas. Después, conocer los principios. ¿Cuáles son esos principios? Nada como que los podemos bajar, buscar en internet, en una biblioteca y poner principios constitucionales. Si estamos hablando, por ejemplo, en materia fiscal, en materia de contribuciones, sabemos que el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución señala: es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público, así de la Federación, los estados y municipios, en la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes. Allá hay dos principios, el principio de proporcionalidad y el principio de equidad. Y ahí explicaros. Oye, ¿qué otro principio conoces, Rubén? Pues muchísimo, el principio de no retroactividad en perjuicio. ¿Qué significa?
pues que ninguna ley puede ir hacia atrás y perjudica a una persona. Oye, el principio de reserva de ley, que una ley inferior no puede estar por encima de lo que dispone una superior. Esos principios, que quizás a lo mejor algún día haremos un curso aquí, quizás para el próximo año lo voy a programar en febrero, a lo mejor el día de la bandera se los regalo, ¿no? Y hacemos un curso de cuáles son esos principios. Si les gusta, escriban en el chat para que lo podamos anotar, ¿sale? Principios constitucionales o principios de derecho, será muy interesante. Pero nada que ustedes no puedan consultar en otra fuente y puedan conocerlos. Derechos humanos. Hoy es vital. La nueva defensa fiscal, de verdad, se gana más por la cuestión conociendo derechos humanos que por la cuestión que podemos ver de actos formales, ¿no? De que no me notificó, sí me dijo, no me dijo, le faltó esto o aquello. La verdadera defensa fiscal hoy en día creo que es hacia la vertiente de los derechos humanos y convenciones o tratados internacionales. La Convención Interamericana de Derechos Humanos, la Convención de Derechos Humanos, podrían tener esta noción, y créanme que las últimas sentencias que ha emitido el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en virtud de violaciones al artículo 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos y otros principios, tiene más suerte que estar peleando cuestiones del Código Fiscal o la ley del impuesto al valor agregado. Esa es la nueva tendencia, pelear con artículos de la Constitución y de tratados o convenciones internacionales. Solamente por la invocación, el tribunal se tiene que abocar a estudiar. Créanme que hay amparos en seco, que lo paramos auditorías o revisiones, con 2 páginas es suficiente. 2 páginas paras una auditoría un buen rato y te permite tomar oxígeno y aire para acondicionar, saber en cómo van las cosas. Y aunque en algún momento la autoridad va a tener razón para revisarte, lo cierto es que interrumpe que se pueda seguir la auditoría si con esta estrategia, que es una estrategia de defensa, puedes en algún caso hacer un alto en el camino. Entonces, creo que esta es una herramienta útil. Por eso los derechos humanos hay que conocerlos. Aquí en CADEFI creo que hemos dado algunos cursos también en esta vertiente de derechos humanos. Y si no, bueno, es muy fácil entrar a buscar alguna bibliografía nacional. Hay documentos que pueden ustedes encontrar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Pueden encontrar interpretaciones de la Corte Interamericana. Son textos y libros en PDF gratuitos. Hay una obra, son 2 tomos, cada uno son como de 2,000 páginas, 1,875. Nada que ustedes no puedan leer un fin de semana, no es cierto. Pero hay muchísimos temas que en materia laboral, penal, administrativa, de muchísimos campos que ustedes de derechos que ni siquiera se les ocurre que existen y que pueden ser invocados a través de estos tratados o convenciones internacionales, porque esa es la tendencia y lo vamos a ir viendo aquí. Porque crítica al artículo 16 constitucional, algo que escribí un artículo para una revista, ya ustedes la escucharán en enero próximo, en la cual hago una crítica a este artículo 16 de la Constitución, porque siempre he dicho que este artículo dice, nadie podrá ser molestado en su familia, papeles o posesiones o en su domicilio, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad que funde y motive la causa legal de su proceder. Cuando dice este rubro del artículo 16, mandamiento escrito de la autoridad, yo lo que estoy diciendo es que hay documentos digitales o electrónicos que por oposición a escrito no lo son. Y por lo tanto, aunque el Código Fiscal lo señalara en el artículo 38, es una norma secundaria y no puede estar regulando algo que la Constitución debe establecer. Por lo tanto, mi artículo que señalo para esta revista que sale publicada en enero es en el sentido de que todos los actos de autoridad notificados por el buzón tributario son inconstitucionales. Ya lo verán, los invito, ya les daré en su momento el artículo en la revista, pero desde ahora lo digo, o sea, todo sería inconstitucional. ¿Por qué? Porque la fundamentación y motivación conforme al artículo 16 solamente es en mandamientos escritos. De otra forma diría, todas las auditorías o todas las revisiones para que sean constitucionales deben estar por escrito, no por buzón tributario, porque la Constitución no permite que sean documentos digitales o electrónicos. Entonces, no dejen de lado este análisis, es un planteamiento, y con eso he logrado parar algunas auditorías, nada más con un solo artículo y por un solo efecto, con eso se para de inmediato. Imagínense, 10 renglones, con 10 renglones parar una auditoría. Tan sencillo como eso. Por eso, porque estoy en el rubro de que está violando la Constitución. ¿Cuál? El artículo 16. ¿En qué parte? De que el acto no está fundado y motivado porque no está por escrito.
Así de sencillo, con eso tendría que entrar. Y bueno, los casos reales es que les he dicho, hay ocasiones en que llega la autoridad, te notifica la visita domiciliaria en físico, en personal o en buzón tributario. Ahora que ya existe la obligación para todos de tener activo el buzón tributario y las reformas que existen para 2021 en este sentido de que ahora da hasta avisos parroquiales a través del buzón tributario de la autoridad, lo cierto es que lo que está proponiendo es que haya un medio de comunicación más eficaz entre el contribuyente y la administración pública. Entonces, si tú no tienes actualizado esto, la ley está creando ficciones para tenerte por notificado, que también es importante tener esta consideración. Hay que saber contar, hay que saber cuándo los plazos. Me ha tocado cada persona que, qué bárbaros, o sea, se meten a hablar de temas jurídicos y no saben ni hacer cuentas de cuándo surte efectos la notificación a través de medios electrónicos. Aquí, la verdad, discusiones. Me ha tocado ver gente que es necia y te dice, no, ya se le fue usted el término, abogado. Oye, ¿cómo se me va a ir si ni siquiera empieza a correr? Oye, ¿por qué? Oye, el artículo 65 de la Ley Federal del Proceso Contencioso Administrativo es claro que las notificaciones surten efectos al tercer día. ¿Qué? Sí, al tercer día. Ponte a estudiar. Y la gente no sabe porque se queda con la idea de que es al día siguiente, etcétera. Entonces, lo que quiero decir aquí es, hay que conocer muy bien la cuestión de lo que vamos a hablar, porque en función de eso podemos tener un panorama mucho mayor y nos permite pues tener un alcance totalmente más efectivo. Por eso digo que en algunos casos reales, cuando conoces esa situación, me están notificando por buzón tributario, oye, recordé que Rubén Sandillán me dijo que puedo argumentar una violación directa a la Constitución, saberla redactar así sencilla, saber dónde duele, dónde poner el dedo en la llaga y con eso pedir que se examine si el acto de la autoridad está pegado a la Constitución, no al Código Fiscal, no a la ley de impuesto al valor agregado, la ley de impuesto de la renta, no a otras disposiciones, no a la ley de los derechos del contribuyente, no, señores, que esté apegado a la Constitución, porque si no está pegado a la Constitución, va para atrás. O sea, por favor, que quede claro eso. Estoy hablando de que hoy la tendencia tiene que ser claramente identificada de un ataque directo. Escucha fuerte la palabra, pero es así. De un ataque directo a la Constitución y para eso les voy a presentar esta mañana algunos artículos que desde mi punto de vista logran esta situación. Y miren, uno de los temas que están hoy en día, esta es una sentencia que me compartieron y que sucedió en el norte del país, para ser exactos, en Baja California Norte, un asunto de Tijuana, de Ensenada, por algún lugar de aquella región, en el cual un tribunal colegiado de circuito le concedió a un contribuyente un amparo, lo protegió, ¿verdad? En ese sentido de que aplicó lo que es un control difuso. Y esta palabra, ustedes miran, ¿qué es eso, Rubén? Ustedes lo tienen en su material, pero es importante porque es un tema nuevo. Es jurisprudencia, jurisprudencia que tiene gran valor, aunque es aislada, proviene de la primera sala. El rubro es control concentrado y difuso de constitucionalidad y convencionalidad sus deferencias. Lo que quiere decir este tema es, en español, cuando ya hay una jurisprudencia, cuando ya hay un caso donde está claramente advertido que un acto de autoridad o un artículo de cualquier ley es inconstitucional, porque recuerden que en materia fiscal, para efectos del amparo y que una ley se desaplique a un contribuyente, ese contribuyente tiene que pedirlo por separado, hacer su trámite solito y decir que un juez le diga que le desapliquen de su esfera jurídica ese artículo. Y aunque ya se sepa que es inconstitucional, los efectos generales no se extienden a todos. Esa es una gran discusión, un tema de mi tesis de la licenciatura, imagínense. Entonces, cuando un artículo fiscal de materia tributaria es inconstitucional, solamente protege a quien lo invoca. Esto se le conoce como fórmula Otero o el principio de la relatividad de las sentencias del amparo, ¿no? En español es, si tú quieres que una norma fiscal que ya se declaró inconstitucional o un acto que es inconstitucional, quieres que te beneficie, entonces ven y pídeme amparo, ¿no? Busca aquí conmigo. Esa es una fórmula. La otra es que un tribunal, sin necesidad de que pidas amparo, sin necesidad de que hagas toda esta gestión, esta tramitología, alguien dice, hey, la Constitución permite a los tribunales
reconocer cuando un acto de autoridad o una ley es perniciosa para un ciudadano. Y sin necesidad yo puedo dejar de aplicar esa ley porque me estoy dando cuenta que tengo la capacidad de controlar, control difuso. Puedo controlar la constitucionalidad de las leyes y los actos. Entonces, desde este momento, yo te digo que en alusión a ese criterio estás protegido o quedas apartado de la aplicación de esa ley. Esta tendencia es nueva. Esta sentencia de la que les estoy hablando, con muchísimo gusto, es más, me gustaría nada más, yo se los puedo compartir, quiero pedir autorización a quien me la compartió, a un amigo, me la comparta, si la puedo poner a disposición de ustedes con muchísimo gusto, porque es la versión pública, pero me gustaría mejor respetar, si la puedo compartir, pues me escriben y se las hago llegar en PDF sin ningún problema esta sentencia. No la expongo porque vienen algunos datos de nombres y no me corresponde a mí evidenciarlos, porque hay una versión pública, pero también no sale listada porque es un asunto nuevo. Entonces, en este sentido, el control difuso de la constitucionalidad, así con ese término, y ahí les dejo esas tesis, sirve precisamente para permitir que una autoridad pueda desaplicarte o dejar de aplicarte una situación que es inconstitucional porque él ya sabe que existe esa característica acerca de ese acto o de esa autoridad. Esta es la aspiración mayor a la que todos quisiéramos tener. Dice una frase de un tratadista italiano, Piero Calamandrei, que para ganar un juicio hay que tener 4 factores, aquí lo he dicho muchas veces. 1, tener la razón, saberla alegar, poderla probar y que te la quieran dar. Y aquí es lo último, este contribuyente logró las 4 fabulosamente. ¿Cómo? Pues le dieron la razón sin necesidad de agotar años de juicio, años de pleito, y obviamente pues, es un nuevo criterio que parte una historia diferente en la cual quisiéramos muchos de nosotros que los tribunales fueran realmente así, acuciosos, que fueran interesados y protegieran a los contribuyentes sin necesidad de llevarnos por 2 o 3 años o 4 años de juicios para lograr el mismo fin. Así que esta tesis pues busca proponer ese análisis. Y hasta aquí, para poder tener en claro cuáles son esos puntos de arranque en la defensa, primero, estos son los artículos. Si el tema es defensa fiscal con los artículos de la Constitución, aquí en su material estoy exponiendo desde mi punto de vista estos principios, ¿no? Artículo 1, 5, 13, 14, 16, 17, 19, 20b, 22, 73. Temas que tienen que ver con ataques directos a los derechos humanos de los contribuyentes. Y para esto ya les dije, hay derechos humanos que son muy amplios, muy restringidos, que están en Convención Interamericana, la Comisión Americana de Derechos. Estos derechos de los contribuyentes, también hay una pugna internacional en la que hay posiciones encontradas. Hay doctrinarios, dogmáticos que dicen que los contribuyentes no tienen derechos humanos, no existen los derechos humanos de los contribuyentes. Hay otros que dicen, sí tienen derechos humanos los contribuyentes. Yo opino, en mi opinión considero, que los derechos humanos de los contribuyentes sí existen, pero están limitados en algunos casos, al menos en México, y que internacionalmente puede tener otra vertiente. Ahí yo estoy haciendo un segundo doctorado, y hice un ensayo en temas de partes relacionadas, en el que hacía alusión a que el derecho a erosionar la base impositiva en partes relacionadas era un derecho humano de los contribuyentes en elegir el mejor lugar para impactar tributariamente el efecto de sus operaciones entre un país u otro, entre territorios de diferentes naciones. Hice ese ensayo, ese artículo, para establecer que era un derecho humano el derecho a la erosión de la base. Sin embargo, pues bueno, quien guste también les comparto el artículo sin ningún problema. Hago esta reflexión de que los derechos humanos, si se dan cuenta, es la tendencia de la cuestión de la defensa fiscal, porque lo podemos llevar a otro nivel, ¿no? a otro escalón superior que nos da mayor ventaja que estar peleándonos con temas del Código Fiscal o de cualquier otra ley secundaria, simplemente sabiendo, como lo voy a exponer aquí, cómo destruir el acto o cómo impedir que se lleve a cabo una auditoría o cómo tirar esta revisión,
con los puros artículos de la Constitución. Y también, pues sí, conocer los tratados y convenciones internacionales, no todos porque no acabarían de leerlos y estudiarlos, pero cuando menos que sepan qué hay, ¿no? Cómo se llaman, en dónde están, qué dice el artículo 25 de la Convención, cuáles son algunos protocolos que ha tomado la OCDE, la Organización del Comercio, ¿verdad?, internacional, cuáles son los postulados que tiene el Fondo Monetario Internacional, algunas comunidades como la Gafi en cuestiones de lavado de dinero, saber que México es parte de organismos internacionales en las que tenemos que estar a la vanguardia con esas decisiones, porque eso influye en el derecho nacional y debemos tener esta situación totalmente vigente. Ahora, con el tema de la subcontratación, insisto, sabemos que México recientemente ha ratificado, firmado el convenio, los acuerdos comerciales entre Estados Unidos, Canadá y México en el TEMEC, en el Tratado de Libre Comercio, y esto se implica tener ciertos modelos de negocio que van permitiendo tener toma de decisiones. Y aquí pues hay un principio que se ha violado, que por cierto es la jurisprudencia 4/2020, que se refiere a un tema de un principio legal que se llama el principio de legítima confianza. Este principio de legítima confianza significa que los gobernados toman decisiones tomando en cuenta que el gobierno federal no va a cambiar las leyes al otro día o que no va a cambiarles el sistema legal al otro día y que se van a quedar con las manos cruzadas perdiendo todos sus negocios. El gobernado, el administrado, tiene confianza en la permanencia de ciertas leyes, sabe que el gobierno lo va a proteger en los negocios que emprenda. Y este principio de legítima confianza pues no debe burlarse ni violentarse a menos que existan circunstancias muy claras. Aquí el tema de la subcontratación, yo he alegado eso, me parece que hay una violación al principio de progresividad en los derechos humanos y también a un principio de legítima confianza. Se dan cuenta cómo hay que saber tener estos principios para decir, oye, el de progresividad no puedes desconocer los efectos de un régimen laboral que daba certeza jurídica a los trabajadores y a los patrones y que ahora lo quitas. Los derechos humanos deben ser progresivos, deben ser hacia adelante, no hacia atrás. Lo estás echando hacia atrás, estás violando, hay una retroactividad en perjuicio, estás desapareciendo un régimen que daba seguridad, estás violando la Constitución, el artículo 14, etcétera. Y en el tema de la legítima confianza, pues estás violentando el derecho a la libre empresa, a la concurrencia, a la actividad del artículo 5. Sabes, estás limitando el ejercicio de una profesión o de un servicio independiente que es lícito. No existe una decisión judicial que lo que yo me dedico está prohibido o que está ilegal o es ilícito, etcétera. Esas cuestiones son saber identificar, por eso es importante que sepamos relacionar estos 4 botones de auxilio, porque sabemos que el derecho fiscal o la defensa fiscal para 2021, y lo ha sido, yo creo que lo es, pero tiene un aspecto totalmente garantista, es decir, tiene que moverse en el respeto a los derechos humanos, debe moverse conforme a lo que establece la Constitución. Y precisamente aquí entramos a ese apartado. No sé si haya alguna pregunta hasta ahora, pero bueno, estoy a sus órdenes en el chat para que lo puedan ustedes establecer. Y aquí estos artículos, para empezarlos a analizar, veríamos, este es el primer ingrediente, esto es el calibre 50, es el primer fundamento que yo puedo decirles que desde mi punto de vista es muy poderoso y que con este artículo se pueden hacer maravillas de cosas. En una sola página, en un solo aparo, en un solo escrito, en un solo documento. Con esto, Dios mío, pueden hacer muchísimo sin ser abogados, sin ser nada más ingresándolo. Ya ustedes les dirá, es una semilla que va a dar luz a un roble de doble tronco, porque esto desencadena en temas de responsabilidad patrimonial del Estado, en cuestión de delitos por funcionarios. Realmente saber utilizar esta porción que les voy a leer es muy poderosa. Y estoy hablando del capítulo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se llama de los derechos humanos y sus garantías. ¿Se dan cuenta? O sea, esta denominación cambió en 2011 y no es sinónimo. Nos está diciendo que ahora los derechos humanos son un círculo gigante y adentro de los derechos humanos pues están las garantías y dentro de las garantías pues están los principios. Así es como yo lo veo, así es como lo planteo de una forma didáctica o metodológica. Sin embargo, para conocer toda esta Constitución, no la voy a leer hoy, también ya hice un tema de eso en CADEFI, aquí pueden buscar en algunos cursos, pero lo que quiero resaltar es esto, el tercer párrafo. Primero dice el artículo primero, dice, en los Estados Unidos Mexicanos, todas
todas las personas, y se refiere a las personas físicas y morales, gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como, o sea, 2, las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Fíjense.